Buenas tardes a todos. En este video vamos a hablar un poco acerca de las generalidades de los carbohidratos. Los carbohidratos los vamos a definir como compuestos aldehídicos o cetónicos polihidroxilados, que se encuentran formados básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos también van a tener otras moléculas en su estructura, pero los de mayor importancia o los más generales están constituidos únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno y responden a la fórmula general CnH2O a la N. Entonces los vamos a definir aquí como carbohidratos. Entonces los vamos a definir como compuestos aldehídicos o sea que van a tener el grupo funcional aldehído o también pueden tener el grupo funcional cetona y van a ser polihidroxilados. Muchos grupos hidroxilo en su estructura, grupos OH. Y la mayoría van a responder a la fórmula general CnH2O a la N. Esta va a ser la fórmula general de los carbohidratos. Por eso se le llama carbonos hidratados, porque responden a la fórmula general CnH2O a la N. Los carbohidratos todos provienen de los vegetales y se forman en los vegetales por medio de la reacción de la fotosíntesis. Entonces, estos carbohidratos se forman en los vegetales por medio de la reacción ya denominada fotosíntesis. Para recordar un poco, la fotosíntesis se define como el proceso por medio del cual las plantas transforman la energía luminosa en energía química, y esa energía química van a ser los carbohidratos. Entonces, la fórmula de la fotosíntesis va a ser CO2 más H2O en presencia de luz solar va a producir C6, H12, O6 más oxígeno que se va al ambiente. ¿Qué estamos viendo en esta fórmula? Las plantas toman el dióxido de carbono que nosotros exhalamos, toman el agua del piso, de las raíces, en las hojas, la luz solar es mezclada con todo esto y lo transforma en C6, H12, O6, que sería nuestro carbohidrato, más oxígeno que se va al ambiente. Esta es la reacción de la fotosíntesis, que si nosotros la miramos en este sentido, estamos viendo la respiración. Entonces los seres humanos hacemos lo contrario de lo que hacen los vegetales. Nosotros cuando respiramos tomamos oxígeno del ambiente, quemamos una molécula de glucosa y exhalamos dióxido de carbono y agua. Eso es lo que ocurre. Esto de manera general. Los carbohidratos los podemos clasificar en monosacáridos. Los monosacáridos, mono quiere decir uno, quiere decir que está constituido por una unidad sacárida. Sacárida. También dentro de esta podemos clasificarlo en oligosacáridos, constituidos de 2 a 10 unidades sacáridas. 2 a 10 unidades sacáridas. Dentro de los oligosacáridos tenemos los que están constituidos por 2 unidades sacáridas, que los vamos a llamar disacáridos. Si tuvieran 3 trisacáridos, 4 tetrasacáridos, pero los más importantes desde el punto de vista nutricional son los disacáridos. Disacáridos son los más importantes. Y dentro de estos disacáridos tenemos la sacarosa, también la podemos llamar es el azúcar de mesa
azúcar que utilizamos en nuestras casas comúnmente para endulzar jugos, bebidas, y está constituido por una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. Glucosa más fructosa. Así está constituida la sacarosa. Otro disacárido importante es la lactosa, que está constituida también por una molécula de glucosa más una molécula de otro azúcar llamado galactosa. Y tenemos la maltosa, azúcar de malta, que está constituido por dos moléculas de glucosa. Los granos, los cereales, cuando los ponemos a tostar, se produce un proceso que se llama malteado. Y esto es que se rompen las moléculas de almidón en parejas y se forman glucosa más glucosa. Esta es maltosa. Existen otros, pero desde el punto de vista nutricional, a nosotros nos interesan estos que tenemos aquí. Son los más importantes. Otro grupo importante son los polisacáridos, que están constituidos por más de 10 unidades sacáridas. Más de 10 unidades sacáridas. Y dentro de estos tenemos el carbohidrato de mayor consumo mundial, que es el almidón. Almidón que está constituido por largas cadenas de glucosa, pero unidas por enlaces alfa. Tenemos la celulosa, que también es largas cadenas de glucosa, pero por unidades beta. Y esto marca la diferencia entre el almidón. A pesar de que la celulosa es glucosa también, nosotros no la podemos digerir porque está constituida por enlaces beta. Y tenemos el glucógeno, que es la forma como almacena nuestro organismo la glucosa. También es glucosa por enlaces alfa. Y este glucógeno se almacena ¿dónde? Se almacena una parte en el músculo, en todos los músculos de nuestro cuerpo, y otra parte en el hígado. Y esta va a ser la manera como nuestro organismo almacena la glucosa. Los monosacáridos también los podemos clasificar de acuerdo al número de átomos de carbono que contienen. Entonces tenemos que los monosacáridos también los vamos a clasificar de acuerdo al número de átomos de carbono. De acuerdo al número de átomos de carbono. Entonces, los carbohidratos que tienen 3 carbonos, monosacáridos, les vamos a llamar triosas. Los que tienen 4 carbonos, les vamos a llamar tetrosas. Los que tienen 5 carbonos, les vamos a llamar pentosas. Los que tienen 6 carbonos, les vamos a llamar hexosas. Y los que tienen 7 carbonos, les vamos a llamar heptosas. Heptosas. De esta manera también podemos clasificar los monosacáridos. Como hemos dicho que los carbohidratos eran compuestos aldehídicos o cetónicos polihidroxilados, miremos aquí la estructura de uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos un carbohidrato. Este carbohidrato lo vamos a llamar glucosa. Esta es la glucosa, que según su número de átomos de carbono lo vamos a clasificar. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Según su número de átomos de carbono, es una hexosa. Según su grupo funcional, recordemos que el grupo aldehído siempre está en un carbono primario. Entonces, según el grupo funcional, es un aldehído. Pero los carbohidratos que tienen el grupo funcional aldehído, genéricamente les vamos a llamar aldosas. Aldosas.
Y otra causa importante para poder identificar los carbohidratos es que debemos mirar el hidroxilo del penúltimo carbono. Si el hidroxilo del penúltimo carbono está a la derecha de la estructura, le vamos a anteponer la letra D, de dextroglucosa. Entonces esta sería la D-glucosa. D-glucosa. Y la D-glucosa es una hexosa porque tiene 6 carbonos y es una aldosa porque tiene el grupo funcional aldehído. Miremos ahora un ejemplo de una acetosa o una acetona. Esta es otra hexosa, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este carbohidrato, según su número de átomos de carbono, también va a ser una hexosa. Pero según su grupo funcional, fíjense que está en un carbono secundario. Entonces, cuando el grupo funcional está en el carbono secundario, recordemos que las cetonas son secundarias. Tiene el grupo funcional cetona, así que es una cetosa. Una cetosa porque tiene grupo funcional cetona. El hidroxilo del penúltimo carbono está a la derecha de la estructura, así que se le antepone el nombre de la letra D, y esta es la D-fructosa. El azúcar de las frutas, la D-fructosa. Algo importante que sufren los carbohidratos también es la reacción de formación de hemiacetales. Y la formación de hemiacetales es cuando un átomo o una molécula reacciona con otro átomo de la misma molécula. Y en esta reacción no cambia el producto, sigue siendo el mismo carbohidrato, solo que va a pasar de la estructura de Fischer, que es la estructura lineal que estamos viendo, a pasar a una estructura en anillo. En el caso de la glucosa, la mayor parte va a ingresar en el anillo de pirano, que es este que está aquí. Pirano. Cuando la glucosa aquí se va a llamar glucopiranosa. Esta es la D-alosa. D-alosa. Otra hexosa también. Cuando sucede la formación de hemiacetales, ¿qué es lo que ocurre? Primero hay un rompimiento de esta molécula. Estos dos se separan. Y aquí hay un rompimiento de este enlace también. Entonces, este hidrógeno se va a unir con este oxígeno que queda acá. Y este oxígeno que queda libre, que le queda un enlace libre, se va a unir con este carbono de acá. Esta es la reacción de formación de hemiacetal. En la segunda parte, ¿cómo nos quedaría esto? Aquí nos queda nuestro carbono, aquí está el hidrógeno, aquí está el grupo hidroxilo que se formó de la unión del oxígeno este con este hidrógeno. Acá nos sigue la estructura. La estructura sigue completamente igual, solamente el mecanismo de reacción. Aquí está nuestro oxígeno que se unió con el carbono, formando este puente, y luego se va a introducir en la molécula que habíamos dicho que era de pirano. ¿Cómo lo vamos a introducir aquí? Todo lo que está a la derecha se coloca hacia abajo. Entonces en el primer carbono, el hidrógeno, y arriba el OH, acá viene un hidroxilo, acá viene el hidrógeno, otro hidroxilo, CH2OH. Este carbono número 1 es el carbono que se denomina carbono reductor o carbono anomérico. Es un carbono muy importante porque es responsable del dulzor del azúcar.
Si este hidroxilo queda hacia arriba, se dice que es beta. Pero si este hidroxilo hubiese quedado aquí abajo, se diría que el carbohidrato era alfa. Entonces, el nombre de este carbohidrato aquí sería beta de alopiranosa. Beta de alopiranosa. Hay que colocarle el nombre de el pirano donde se introdujo la molécula. Este carbono numérico es el carbono importante porque es el carbono responsable del dulzor del azúcar. ¿Qué ocurre en los disacáridos? Vamos a colocar el ejemplo de la leche deslactosada. La leche deslactosada o la leche normal está constituida por la lactosa, que la lactosa es la unión de glucosa más galactosa. Glucosa más galactosa, pero como esta hay una unión entre estos dos, el carbono numérico de la glucosa está comprometido con el enlace. ¿Qué es lo que hacen para que la leche sea deslactosada? No es que le quiten el azúcar, sino que se le agrega una enzima que logra romper este enlace glucosídico. Logra romper ese enlace glucosídico y me va a quedar por un lado la glucosa y me va a quedar por otro lado la galactosa. Al estar libre, el carbono numérico de la glucosa va a aportar también dulzor. Y es por eso que la leche deslactosada presenta un sabor más dulce que la leche normal, que no es deslactosada, con lactosa normal. Bueno, esto por hablar algo acerca de la formación de vegetales y de algo de los disacáridos. Los polisacáridos, como les había dicho, es el almidón principal de consumo mundial. Tenemos también la celulosa, que también es largas cadenas de glucosa unidas por enlace beta. Y también el glucógeno, que es la forma como nuestro organismo almacena la glucosa. La almacena en el hígado y otra parte en el músculo, para cuando se necesite, luego nuevamente se va a utilizar. El almacenamiento de glucosa en nuestro organismo es limitado. Nuestro hígado aproximadamente almacena 75 gramos de glucosa. El músculo almacena mucho más porque obviamente tenemos mucho más músculo que hígado en nuestro organismo. Pero el exceso de glucosa luego va a tomar otra vía metabólica y se va a transformar en grasas. Así que si una persona quiere bajar de peso sanamente, necesita disminuir los lípidos y también los carbohidratos.